Bueno, mis amados, muy pero muy buenos días para todos. Me alegra poderles saludar a esta hora de este hermoso día. Hoy continuamos con lo que ya iniciamos, como es leer el Salmo 119. El Salmo 119 tiene una particularidad y es que de sus 176 versículos que lo componen, 172 hablan de la Biblia. Es increíble. Solo 4 versículos hablan de algo diferente, pero el resto, todos los versículos tienen que ver y hablan desde el punto de vista de una ley, ¿sí? Que es la palabra de Dios. También habla de, de lo que es los juicios de Dios, la palabra como tal, sus testimonios, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus preceptos, sus palabras, sus dichos, todo lo relacionado con la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos la ley, se está refiriendo a la palabra. Cuando leemos las escrituras, se está refiriendo a la palabra. Cuando leemos los juicios, se está refiriendo a la palabra. Cuando leemos sus mandamientos, se está refiriendo a la palabra. Cuando leemos sus preceptos o sus estatutos, ¿sí? Entonces, son diferentes maneras de usarla en el momento. Claro, un estatuto es muy diferente a un mandamiento y un mandamiento es diferente a un juicio y un juicio es diferente a un testimonio. Entonces, por eso nos estamos dando a la tarea de poderle explicar a usted eh, por qué se ve desde ese punto de vista. Porque necesitamos entender que la palabra de Dios contiene todo lo que el ser humano necesita en la vida. Entonces vamos a orar y vamos a dar inicio y tan pronto termine la oración, pido a Vivianita que sea tan amable de leer los siguientes 8 versículos, que va desde el 9 hasta el 16. Y empezamos explicándolo. Vamos a orar. Yo le invito a que usted, si puede hacerlo ahí donde está, incline su rostro y oramos y le pedimos a Dios su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu honorable presencia, Señor. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos alegres, Señor, de poder estar delante de ti. Un día más, Señor, un día más, Dios, un día más delante de tu presencia. Da gozo, da alegría, Señor, porque han sido muchos los días, han sido muchos los años, han sido muchas las circunstancias por las que hemos pasado y tú has estado con nosotros, Señor. Tu palabra, Dios, es fiel, tu palabra que es viva y eficaz para nuestras vidas, tu palabra, Señor, que penetra, que discierne, tu palabra, Señor, que rompe las barreras, las circunstancias, Señor. Con tu palabra tú creaste los cielos y la tierra y con tu palabra tú sostienes todas las cosas y hace que suceda lo mejor para nuestra vida. Mil gracias, Señor, por este momento tan especial donde podemos, Señor, dirigirnos a ti y hacerlo en el nombre de Cristo Jesús, porque Él fue quien abrió el camino, Él fue quien nos unió a ti, Señor, Él fue quien nos adoptó, Él fue quien nos recogió, Él fue quien pagó el precio para que fuese una realidad, que no hubiese más intermediarios sino Él, Señor. Y te lo agradecemos porque tú nos quitaste vendas, nos quitaste los velos, nos quitaste, Señor, los paradigmas, la religión, Señor, que nos ataba a los hombres, la religión que nos fatigaba, pero que no veíamos resultados contigo, Señor. Muchas gracias, Dios, porque nos sacaste de ese mundo de incredulidad, de esos vacíos, Señor, y nos sacaste de esas tinieblas tan oscuras y nos trajiste a esta vida hermosa de luz, Señor. Te lo agradecemos inmensamente, Padre, que hoy podamos escudriñar tu palabra, que hoy podamos entender lo que hizo tu hermoso Hijo Jesús de Nazaret por la humanidad, Señor. Te agradecemos que nos hayas permitido el don del Espíritu Santo, Señor, que nos ilumina, que nos protege día a día, Señor, que nos da sabiduría, que nos da entendimiento, que nos da discernimiento, que nos da la capacidad de comprender, Señor, que estamos en una dimensión de fe, Señor. Muchas gracias por lo que
pasará el día de hoy, Señor. Tú que conoces el futuro, Señor, y vas delante nuestro, Dios, tú te glorificarás de tal manera, Dios, que veamos días más maravillosos, más grandes, más extraordinarios. Gracias, Señor, por los que ya hemos llegado a estas plataformas, tanto de Sala Zoom como de Facebook, Señor. Mil gracias por cada uno de los que fielmente, Señor mío, leen tu palabra, la escudriñan y la practican. Gracias por ayudarnos, Señor, porque si no fuera por ti, imposible, Dios, poder cumplir tu palabra en lo que hasta aquí hemos podido, Señor. Lo que nos falta, tú nos ayudarás, Señor. Cuando pasemos por diversas pruebas, Señor, debemos entender que tú vas a estar ahí, Señor. Cuando haya mucho gozo, mucha alegría, mucha abundancia, ahí también tú vas a estar, Señor. Mil gracias, Dios, porque tu palabra es respuesta. Y hoy, en boca de tu hija Viviana Pineda, de tu sierva la pastora Sandra, de tu hija la Melvi González, Señor, y de este tu servidor, Señor, podremos exponer tu palabra, Señor, y también quienes deseen participar y puedan hacerlo, Señor, bienvenido, Dios, bienvenida la sabiduría, bienvenido el entendimiento, bienvenida tu palabra, Señor, que se enseña en boca de personas humildes, sencillas, de personas, Señor, que se han dispuesto para esta labor y que tú tienes a bien usarnos. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos, Señor. Gracias por todo. Amén y amén. Bueno, muy bien. Vivianita, con el muy buenos días, tenga la bondad, hace la lectura y comienza explicándonos ese versículo 9, por favor. Muy buenos días, mi pastor. Buenos días para todos. Buenos Bendiciones. días. Qué alegría estar nuevamente con cada uno de ustedes. Bendiciones a Melvita, por ahí ya también llegó. Bueno, dice la palabra en el Salmo 119, el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y me he gozado en el camino de tu testimonio, más que en toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, mi pastor. Amén. Bueno, eso dice la palabra y empieza diciendo el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. ¿Cuán palabras sabias? Porque por lo general, porque habla del joven, porque nosotros cuando estamos jóvenes, somos bastante volátiles, tendemos a dejarnos llevar mucho de los amigos, de lo que vemos en el momento, eh, en el sistema, ¿sí? Entonces, dice la palabra que la única manera de limpiar el camino y de poder caminar en rectitud es guardar la palabra de Dios. O sea, no hay otra manera. No es, aquí no dice en ningún momento, dice con qué guardará el joven su camino, tal vez estudiando, instruyéndose en la universidad, no dice nada de eso, siendo un profesional, porque por lo general allá es donde tendemos querer ir, ¿sí? Pero mire que la palabra es muy clara y dice que no hay otro camino, es con guardar la palabra de Dios, ¿sí? Cuando guardamos la palabra de Dios, es el único que puede limpiar nuestro caminar, alumbrar nuestro caminar, porque la palabra también dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, es la única manera, no hay otra manera de que podamos andar eh, en nuestro día a día, en nuestro caminar, en que un joven pueda vivir sanamente,
crecer sanamente, ser una persona de bien, sino es guardando la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí es donde empiezan todas las cosas. Y a veces queremos convencer a los jóvenes de muchas cosas, menos de guardar la palabra de Dios. Y Mm. es algo como tan insignificante, mi pastor, y queremos hacerlo mucho, haciendo muchas otras cosas, y lo más insignificante podría ser guardar la palabra de Dios. Y vamos a ver que en ese poquito es donde está el secreto, en algo tan pequeño tal vez para nosotros como seres humanos, es donde está lo más grande, porque ahí es donde está escondido que ellos realmente sean lo que nosotros queremos que ellos sean, porque ¿quién de padre quiere que sus hijos se extravíen? ¿Quién de padre quiere que sus hijos eh, no sea alguien que tenga bienestar? ¿Sí? Entonces, el secreto está en algo tan pequeño como guardar la palabra, pero guardar la palabra es vivir en Dios, caminar en Dios, amar a Dios, deleitarse en Dios, ¿sí? Que sea un gozo para nosotros vivir en esta palabra, ¿sí? No es vivir en una religión donde no oro, no leo la Biblia, no, tampoco tiene sentido. Es deleitarse y en buscar de Dios, en creerle a Él, en vivir para Él, en vivir de esa manera diferente que Él quiere que viva. Tremendo, sí. Sí, tremendo esto, Vivianita. Mire, ¿de dónde salió este tema de leer el Salmo 119? El día domingo estábamos en la iglesia enseñando la palabra acerca de Josías, este rey que comenzó a sus 8 años de edad a reinar. Y cuando encuentran el libro de la ley, porque él mandó a arreglar la casa del Señor, y encuentran el libro de la ley, y este hombre que le acerca el libro, era un escriba, le dice, hemos hallado el libro. Y dice que cuando se lo empezó a leer a Josías, Josías se estremeció, Josías rasgó sus vestidos. Josías era un joven de 24 años en ese momento, y cuando le entregan el libro le dicen, y me entregaron un libro. O sea, me entregaron un libro, como lo que usted acaba de decir, es que a veces se ve como que es insignificante, como que pues lea la Biblia, a ver qué pasa, y sí, o sea, no tenemos a veces la concepción de la profundidad, de la seriedad con que la palabra de Dios trata aún el camino de un joven, porque en la juventud está la vitalidad, ¿no? Un joven puede tomar decisiones que le afectarán para el resto de su vida. O sea, un joven está a mitad de camino. Entonces lo que Dios quiere es que el resto de ese caminar sea hermoso, sea bueno, sea agradable, que el joven verdaderamente valore la mucha vida que tiene por delante. Entonces, qué bueno, Vivianita, que lo hace ver desde ese punto de vista, que no se le puede como dejar algo como tan importante, que tratarlo como tan insignificante, porque la verdad que tiene mucho peso, demasiado peso. Bueno, así iniciamos el día de hoy. Gracias, Vivi. Voy a darle la palabra a Melvi González, a quien saludamos en esta mañana. Melvita, buenos días, bienvenida, por favor, Buenos días, continuemos. y buenos días para todos. Amén, Eh, buen días. bueno, versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Cuando Viviana empezó a hablar, o sea, está claro que, digamos que esta parte del Salmo 119 le habla directamente a los jóvenes, ¿cierto? Porque empieza hablando del joven. Entonces, los jóvenes son tan aguerridos, no le tienen miedo a nada. O sea, cuando uno está joven, uno se puede comer el mundo y ya. Mientras que ya cuando uno está más adultico como uno, ya uno le da miedo a hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que por eso es directamente el Señor trata estas palabras a los jóvenes. Y yo miraba y decía, bueno, con todo mi corazón te he buscado. Que hay jóvenes que se esfuerzan
por buscar al Señor, por buscarlo en todo, pero los afanes de este mundo, los vicios y toda esa cantidad de cosas a ellos los atraen más que a uno de adulto. O sea, ellos están más expuestos, ellos están más vulnerables a todo esto, mi pastor. Y es claro que para los jóvenes es mucho más difícil servirle a Dios que cuando uno ya está adulto, porque uno ya pasó por cosas, uno ya vivió cosas, entonces ya uno dice, no, ya vamos a coger juicio y empecemos a servirle a Dios. Pero los jóvenes no, para los jóvenes todo es normal. Y me llama mucho la atención porque dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y eso está pasando ahorita en la juventud. Mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. No, ellos a veces aman a Dios cuando están en un problema, lo buscan cuando el Dios bombero, ¿cierto? Para que venga y les apague el incendio, pero ya. Y dicen, no me dejes desviar de tus mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos jóvenes en este tiempo hay que no respetan a los papás? No les dan el lugar que verdaderamente les corresponde. ¿Cierto? Dice no fornicar. Y si ahorita miramos los jóvenes, es un desorden en su vida sexual, es un desorden tan tremendo que uno dice, Dios santo, ¿por qué no pueden tener la cola quieta? Les digo yo a veces, oiga, por favor, miren, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, no estén con una y otra, con uno y otro. Y es difícil, pastor, es muy difícil que un joven eh, mantenga, o sea, sostenga los mandamientos del Señor en su vida. Es muy difícil para ellos, veía yo, no desear la mujer del prójimo. Ahorita no les importa nada. Si tienen que botarse por una ventana, se botan, pero, o sea, ellos no miran la magnitud de lo que están haciendo y que lo que están haciendo no está, o sea, está en contra de lo que Dios manda. Dice no levantar falso testimonio. Y eso es una mano de chisme, pastor. O sea, es tremendo esa situación para los jóvenes, pero lo bonito es que aquí dice, no me dejes desviarme de tus caminos. O sea, entre tanta juventud, Ujú. entre tantas personas, hay alguien que dice, no, Señor, yo sí quiero guardarme para ti, yo sí quiero estar para ti, yo sí quiero hacer las cosas bien. Y eso lo vemos que no es muy común, pastor, pero aún hay chicas o chicos que se casan vírgenes bajo, bajo tanta presión del mundo, bajo tanta toda, aún logran muy pocos, porque es un índice muy poco, es un porcentaje muy pequeño, pero sí hay algunos que logran no desviarse del camino del Señor. Amén. Amén. Qué bueno, Melvita, así es. Es que es difícil, ¿no? La incontinencia en un joven. Por eso el consejo está en la palabra de Dios. Eh, mire que se une mucho con el versículo 11, donde dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuántas veces un joven o a veces un adulto dice, yo recuerdo que mi mamá o mi papá, sí, me daba la famosa cantaleta, ¿cierto? Esa cantaleta. No haga esto, no coja por aquí, no haga allí, no haga ahí. No, bueno, ¿cuántas veces muchos de las personas han contado eso? Dicen, es que mi mamá era siempre así. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y así, y eso sirvió, sea como sea. Sí, eso sirvió. Entonces, como aquel joven que se fue a buscar trabajo y entonces el papá en la casa a todo momento era, mi hijo, cierre la llave, no desperdice el agua, mi hijo, apague la luz, no mire la energía, mi hijo, no malgaste la comida, mi hijo, cierre la ventana, bueno, muchas cosas. Y esa cantaleta, cuando se fue a buscar trabajo, resulta que iba entrando a esa gran empresa y había una manguera que estaba conectada a una llave, pero la llave estaba abierta. Se estaba regando el agua y él lo que hizo fue correr la manguera y cerrar la llave porque ya se estaba regando el agua. Después iba a entrar al edificio y la puerta que era en vidrio estaba así abierta. Él cogió y entró, pero volvió la puerta a su sitio.
En el camino iba subiendo la escalera y vio que la luz estaba prendida y ya era de día, o sea, ya no había necesidad. Cogió y apagó con el interruptor la luz, ¿sí? Y siguió subiendo, siguió subiendo. Entonces estaba una cantidad de jóvenes ahí para el trabajo y cuando le llega el turno a él lo sientan ahí en la oficina y le dicen, firme acá este documento. Bueno, pero sí. Y la entrevista dijo, no, usted es apto para el trabajo. Pero es que no me han preguntado nada. Dijo, es que aquí no hacemos preguntas, aquí vemos actitudes. Y desde que llegamos, usted fue el único. Por las cámaras, usted fue el único que cerró la llave. Usted fue el único que cerró la puerta. Usted fue el único que apagó la luz. Y eso es lo que necesitamos acá. Su trabajo aprobado. ¿Se da cuenta? Entonces, hay cosas que los padres decimos y hay cosas que nuestros padres nos dijeron que nos evitaron. Si eso sucede con la palabra de nuestros padres, ¿cuánto más la palabra de Dios? ¿Cierto? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, lo que tú acostumbrabas a decirme constantemente, porque no dice tu dicho, sino dice, eso fue. La pedagogía de Dios es la repetición de la repetidera. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, estando aquí, allá y allá y allá, siempre, constantemente. Ay Dios, cuánto bien hemos hecho y cuánto bien nos han hecho por repetirnos. Nunca será demasiado, nunca sobra ese famoso hijito por la sombrita. Hijito, yo veré. Hijito, hijita. Hijita, mire, no te conviene ser mucha hijito. Mire, nunca nos cansemos de hacer eso, ¿sí? ¿Y cuál es el beneficio? Para no pecar contra ti, para no pecar contra ti, porque todo pecado es contra Dios. Así uno que le maltrató a la mamá, ese pecado va contra la mamá y contra Dios. ¿Sí? Que le quitó algo al jefe de la empresa, ese pecado va contra el jefe, pero va contra Dios. Todo pecado va contra Dios porque Él fue el que instituyó el mandamiento para no hacer. Vivianita, por favor, continuemos. Dice el versículo 12, mi pastor, dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Amén. Ahí es donde en medio del caminar se detiene a decir, eh, yo creo que si nosotros como jóvenes nos detuviéramos en nuestro corre-corre de todo lo que nos atrae y dijéramos, bendito tú, Jehová. Hasta aquí, a veces, cuando estamos de jóvenes, porque por lo general es en esta etapa, cuando odiamos a nuestros padres, ay, es que mi mamá sí molesta, mi mamá sí todo, mi mamá es una cantaleta y todo le dice a mi papá para que me regañe, mi mamá esto. Siempre en esa etapa odiamos a mamá y a papá porque no me dejan ir aquí, no me dejan ir para allá, no me dejan moverme para donde yo quiero, hacer las cosas como yo quiero, porque eso es lo que como jóvenes siempre deseamos, hacer las cosas a nuestra manera y como nosotros queremos. Pero si nos detuviéramos y miráramos al cielo, así como dice la palabra, y decir, bendito tú, Jehová, que me diste estos padres que me han corregido, que me han guardado, que me ayudan a no desviarme porque por el afán, por todo lo que hoy día el sistema te ofrece. Eh, Uno tiende casi siempre, mi pastor, a no darse cuenta que es Dios quien le guarda. Y luego Amén. cuando uno ya pasa por ese camino de juventud y llega a una adultez en donde uno ve que pasó victorioso la juventud, uno dice, Señor, gracias porque fuiste tú, bendito tú que me guardaste, pero qué bonito sería que cuando jóvenes nos diéramos cuenta, yo creo que eso es lo bonito de enseñar a los niños, de que crezcan en el Evangelio, de que crezcan con temor en la palabra de Dios, porque Amén. cuando ellos van en esa juventud, les hace un poco más fácil, y es así,
Es así que aún siendo enseñados en el Evangelio, aún así tendemos a veces a luchar un poco con ellos porque no está fácil la situación, no está fácil en estos momentos. Uno ve que el sistema ahora se ofrece más. Anteriormente a uno lo cuidaban de la calle, del peligro que había en la calle, pero ahora tanto peligro que hay en el internet, tanto peligro Sí, que hay en las redes sociales, tanto peligro que te brinda ese aparatico que se llama celular, tablet, televisión, o sea, hay tanto, tanto, mi pastor, y de pronto nosotros como padres estamos de pronto ocupados en el trabajo, y por más que tratamos de cuidarle, hay muchas cosas que ellos pueden ver que nosotros no nos damos cuenta que ellos las ven. Y allí es donde yo creo que los jóvenes tienen que empezar a detenerse y a decir, bendito tú, Jehová, que guardes mi camino, ¿sí? Porque cuán importante, y termina diciendo, enséñame, enséñame. Yo creo que cuán importante es decirle al Señor que nos enseñe como jóvenes a caminar en la palabra de Dios, porque la gran mayoría de jóvenes se pierden, mi pastor, en esta etapa de la juventud por malas compañías, por malas conversaciones. Mire, la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted pudo haber criado a su hijo muy bien, pero si está teniendo malas conversaciones y malas conexiones con el internet, con el celular, mm, con tantas cosas que hay hoy día, puede ser que su hijo no se la pase en la calle, pero que está mirando a través de las redes sociales. ¿De qué se está llenando? Y mire, mi pastor, que es tan impresionante, pero nuestra vida es de lo que nos alimentemos. Si yo me alimento solo del celular, mi vida va a ser vana, llena de todo eso. Pero si yo me alimento de la palabra de Dios, ¿qué dichos voy a tener en mi boca? Los de la palabra, qué bonito. A mí me impresiona cuando hay jóvenes que responden con palabras, ¿sí? Que a veces usted les dice algo y responden como con un dicho de un proverbio. Y uno dice, wow, a mí me gusta mucho, de hecho, el tema de acá de la costa, porque acá aún mi pastor, acá aún uno ve jóvenes caminando en la palabra, aún llenos de los dichos de la palabra. Entonces, cuán bonito es que de pronto acá no se vive tanto como en la ciudad, y de pronto uno ya está un poco más como ve como más normal las cosas, pero sabemos, mi pastor, que este mundo va cada día en decaimiento, no porque el mundo quiera, sino porque está escrito, porque acá está sí, escrito, exacto. necesario que todo eso se viva. Pero qué bonito es que enseñemos a nuestros hijos la palabra, que nos sentemos con ellos a leerle la palabra y a enseñarles, para que ellos puedan guardar el mandamiento, como dice la palabra, y que digan, enséñame, Señor, tus estatutos. Esa palabra que está aquí escondida, que es tan amplia. Mire, aquí a Dios no se le escapó nada en este libro, mi pastor, nada. Mm, Aquí hay cómo caminar en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, qué bonito es si la escudriñamos y nos deleitamos en ella, cuánto vamos a descubrir y cuánto nos vamos a evitar dolores de cabeza. sí, muchísimos. Yo diría que todos, todos los dolores de cabeza habidos y por haber. Eh, ver cómo la osadía, ¿no? La osadía del salmista, decirle Dios, o sea, yo tengo tutores, yo tengo maestros, yo tengo pastores. A mí me enseñan los apóstoles de los apóstoles, los de alto nivel, pero Señor, yo quiero estar seguro. Wow, qué osadía, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, la palabra de mi pastor es palabra de Dios. Bueno, pero es que los seres humanos tenemos la tendencia a fallar, a enseñar cosas que no son. Y le decía a un joven eh, el día domingo que me hacía unas preguntas y decía, no, pero es que, porque hay tantas sectas, porque hay tantos desvíos bíblicos. Y precisamente por eso, hijo. Y lo que más, voy a decir algo, espero no herir susceptibilidades,
pero voy a decir algo que yo lo he mantenido siempre y eso, hoy en día, todo lo que está pasando son cosas que le dan la razón a uno. Desafortunadamente, lo que más le ha hecho daño a las iglesias son las escuelas teológicas. ¿Por qué? Porque cada quien enseña a su manera, cada quien enseña a su manera, a tal extremo que está dentro de de su pensum, de su nivel académico. Dice, si alguien no es fiel a lo que enseñamos acá, lo destituimos, o sea, no le homologan nada de ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque lo que aquí toca volver a empezar de cero. ¿No ha visto? Iglesia ya con su propia escuela teológica, o sea, no admiten nada de nadie, son los únicos dueños de la verdad. Entonces, eso hace daño, porque lo hermoso de la vida está en la diversidad, aprender del uno, aprender del otro. Y para eso está, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a discernir todas estas verdades. Por eso nada mejor que vamos a la palabra, pero interpretemos la palabra. Ahí tenemos a nuestro gran Dios que no nos va a dejar desviar. Cuando amamos a Dios, Él no nos deja desviar. Él no nos deja desviar. Entonces, qué hermoso. Mi Melvita, tenga la bondad, continuamos con esto que cada vez se pone más emocionante. Amén, mi pastor. Bueno, dice el versículo 13. Con mis labios he contado todos los ¿Mm? juicios de tu boca. Tremendo. Oh, Dios. Con mis labios he contado y no es que haya contado uno, dos, tres, cuatro, no, ese contar no es. Contar es hablar, Eh, testificar de sus maravillas. Gloria a Dios. Pero también cuando decimos, cuando leemos juicios, también es el juzgar, ¿no? De lo que Dios ha hecho también. Porque a pesar de que, digamos, en la Biblia hubo tantos hombres tan rectos en su caminar, también tuvieron sus errores. O sea, no Sí, fueron perfectos. Y amén. Dios no los escondió. Dios no los escondió. Abraham era el llamado y conocido como el padre de la fe, pero él mintió y el Señor no lo escondió. Moisés se le saltó la piedra y Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Sí. O sea, para Dios, nosotros todos somos iguales, no porque el que sepa más, porque el que tenga más la unción de Dios, porque el que más ora, el que más ayuna, el que más predica, no, todos somos iguales delante de Dios. Tanto el predicador más predicador como el que hasta ahora se está convirtiendo. A veces el que se está convirtiendo al principio es el que más entrega a Dios, porque ya uno se vuelve profesional, ¿no? Entonces, qué Mm, carachos, yo sé que, ¿no? Y eso es un error que cometemos. Entonces también hay un juicio para todos. Y dice, he contado tus juicios. O sea, él estaba siendo testigo de muchas cosas y por eso él contaba. Así como nosotros ahorita hablamos de los jóvenes, de los que conocemos, él también. Él habla de nosotros en algún lado y hay ese juicio. Y hay muchos juicios, ¿no? Hay de aquel por quien viene el tropiezo, hay de aquel hay de mí si no predico el evangelio, hay. Y esos son los juicios. Entonces, nosotros también, así como podemos hablar ahora de esto, en ese tiempo, o digamos acá en el Salmo 119 también dice que mis labios han contado. ¿Yo por qué puedo contar algo? Porque lo sé, porque lo vi, ¿cierto? Entonces, él vivió, lo que él vio en sus padres, tal vez, eso era lo que contaba, esos eran los dichos. ¿Y qué pasaba? ¿Eso que hacía? Eso edificaba a las demás personas, eso edificaba al pueblo. No, imagínense que a mi hermana le pasó esto y esto y esto y esto. Entonces, uno dice, uy, yo por allá como que mejor no me meto, no va y sea. Entonces era como, bueno, le sucedió a esa persona, ojalá a mí nunca me pase, mm, pero tenemos que estar pendientes. Ya hay un, como decir, algo que ya pasó, entonces puede pasarnos a nosotros también, ¿cierto? Entonces, es eso, tener en cuenta eso, que hay también otras personas que dicen, no, es que yo no aprendo en camisa ajena. Ah, bueno, estrellese, mijo, ¿qué hacemos? mm. Por más que uno les diga y les diga y les diga, no lo van a hacer, pues.
Vivianita, no lo van a hacer. A veces uno con sus hijos, mire que por allá, mire, mire que yo hice esto, mire que yo me pasé por allá, mire. Y no, eso es no, hasta que no me pase, bueno, pues que Dios los guarde porque qué más. Entonces es bastante difícil ese tema de pronto de los hijos, o sea, porque uno no quiere que sus hijos cometan los mismos errores que uno cometió y por eso uno les cuenta, mire, yo pasé por esto, Ujú. Dios me salvó, sí, Dios me libró, pero uno no sabe qué puede pasar con la otra persona. Entonces es muy difícil. Y digamos que yo sé que estamos hablando mucho de los jóvenes, de los hijos, porque esto se presta para eso, para hablar es de los hijos. Y uno no quisiera que a los hijos les pasara nada, pero estos benditos chinos no aprenden, no aprenden hasta que no me, se va a quemar, se va a quemar, hasta que siga, "Ay, se quemó, le dije que se iba a quemar, ¿cierto? Entonces es eso, pero nosotros podemos contar esos dichos así como en el salmista lo hacía, contaba las maravillas del Señor. Muchos le escucharon, muchos no. Nosotros igual, nosotros contamos, muchos nos escuchan, muchos no. Pero sabemos que nosotros con nuestros labios sí podemos contar las maravillas que hace Dios, los juicios que ha hecho el Señor, que no solamente lo ha hecho con nosotros, que lo hizo también en la antigüedad con todos esos hombres de Dios, esos hombres que eran, mejor dicho, aparentemente perfectos, tenían toda la unción del mundo, botaban fuego del cielo, o sea, era impresionante, pero ellos también tenían su pero. Entonces, y el Señor no nos lo escondió. Amén. Amén, me invita. Muy bien. Mire que esta segunda porción que estamos leyendo y estamos discerniendo y explicando, eh, conlleva la segunda letra del alfabeto hebreo, que significa Bet, Bet, ¿sí? Y Bet significa tener una casa. Por eso es que estamos hablando tanto de la familia, porque no nos podemos desviar de ahí. O sea, tal vez ustedes que ya lo han estado explicando también, desconocían esa parte, pero como estamos en Dios, ¿se da cuenta? Por eso es que es familiar. De hecho, esta porción, porque como está porcionado, tenemos 22 porciones, es como un gran pastel, pero hay ciertas partes del pastel que trae la cerecita, ¿no? No todo el pastel, o trae ciertos adornos. ¿Y cuántas veces no hemos partido un pastel que uno dice, ay, a mí que me den con esa galletica que tiene arriba, o con ese adorno, qué sé yo? Entonces pasa igual. Por eso es tan familiar esta porción, porque es como quien dice, voy a hacer de la palabra de Dios mi casa, voy a vivir en la casa de Dios, en la letra B, que es la segunda del alfabeto hebreo. Entonces, no hay inerrancia, no es que seamos como que porque hoy nos le hablamos a los jóvenes, no, es que nosotros pasamos por ahí, ojalá hubiéramos tenido quien nos hubiera advertido, ojalá, ojalá, yo me considero una persona obediente. Créame que si yo hubiera sabido todo esto a mis 12 años, a mis 13, a mis 14 años, no hubiera cometido los errores que cometí. ¿Por qué? Porque uno tenía como esa curiosidad, ¿cómo será Dios? Uno amaba a Dios. Yo me leí todos esos libros, La Atalaya, me leí todos los libros del camino, todo esto de despertar, yo me lo leía, porque yo era como un ratón de biblioteca. Me leía todo lo que cayera en mis manos. No sé si se acuerdan de los cómics de esos pequeñitos. Miren, nosotros con mis hermanos leíamos, eso era por montones, que después de que teníamos cierta cantidad, iban y se vendían, ¿sí? Porque todo lo leíamos, ¿sí? Éramos muy dados a leer, pero yo leía libros religiosos, por eso le digo que yo leí muchos libros que me ponían en la mano, que tocan en la puerta y le dejan un librito, yo me leía esos libritos muchas veces. Entonces, sí ve que Dios lo tenía uno apartado, pero como no hubo un guía, como no había un ejemplo, como no había quien le estuviera amonestando a uno, pues uno cometió errores, como acaba de decir Melvin. Solo se aprende o por experiencia o por conocimiento. La mayoría aprendimos por experiencia. Gracias, Melvilla. Ahora, el versículo 14 dice algo bien interesante.
Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Wow, qué comparación, qué comparación. Me sorprendió cuando entendí esto de que una persona que tiene dinero siente tenerlo todo, ¿cierto? Que quiere irse a un paseo. Y de esto se habla ahora mucho, ¿cierto? Dice, "Ah, nos vemos en las playas del mundo". Pues uno dice, nos vemos en la oración del ayuno. ¿Cierto? Cualquiera dirá, "Ah, pero ¿cómo se le ocurre que va a ser igual?". No, quizás para usted no, para uno sí. Para uno sí, porque uno dice, voy a aprender algo. ¿Qué me tendrá el Señor para hoy? Como nos está pasando hoy, esto es un deleite. Esto es un deleite para los que amamos a Dios. Para el que no dice, no, yo a esa hora estaría de pronto en el parque, en el gimnasio, haciendo ejercicio. Esto es lo que usted ama. Cada uno lo que ama le encuentra el sabor, ¿sí? Entonces, como una persona que tiene mucho dinero dice, ¿de qué me preocupo? Lo mismo decimos nosotros, como Dios con nosotros, ¿de qué me preocupo? ¿De qué me preocupo? ¿Sí ve? Entonces, el salmista veía las cosas desde una dimensión opuesta. Él decía, para ellos su riqueza es su mayor satisfacción, para nosotros la palabra, guardar sus mandamientos. Yo me deleito con no pecar. Hay quienes se deleiten con pecar. Mire que alguien decía, el que, el que guarda los mandamientos de Dios, Dios lo guarda del pecado. Pero el que se refugia en el pecado, se esconde del libro de Dios. ¿Sí? O sea, es como un juego de palabras, pero tiene mucha razón. El que anda en el libro de Dios, Dios lo guarda del pecado. Pero el que anda en el pecado, se le esconde el libro de Dios. ¿Mm? Porque no lo deja ver. No quiere saber de algo que lo tienen deleite para mal. Desafortunadamente es para mal. Entonces, deleitémonos en el Señor y en esto, encontrémosle la sustancia, encontrémosle el beneficio. Como les decía ayer, hubo un señor llamado Tomás que él hizo 190 volúmenes, ¿sí? Con más de 1700 páginas de este Salmo 119. Wow, les trajo todo el sumo, exprimió bien, pero dejo a Vivianita que continúe, porfis. Dice el versículo 15, mi pastor, dice, en tus mandamientos meditaré, Amén. consideraré tus caminos. Cuán impresionante es esto, mi pastor. En tus mandamientos meditaré. Meditar, esta palabra meditar tiene una profundidad impresionante. Eh, Cuando nosotros meditamos en cosas, hay gente que medita en cómo matar a alguien, Sí, hay gente que medita la maldad, ¿sí? Y se la pasan todo el día imaginando cómo hacerlo. Y minuciosamente encajan cada cosa. Cuando pasan las cosas, tiene todo premeditado, todo está. Qué bonito es que nosotros meditemos en la palabra, en nuestra vida con la palabra de Dios, porque todo va a estar premeditado, ¿sí? Y no nos vamos a salir del contexto que Dios, donde Dios nos quiere tener. No nos vamos a desviar, así como decía el salmista, que no nos desviemos. wow. Y es lo que Dios quiere para nuestra vida, que meditemos en la palabra y que caminemos acorde a la palabra. Si nosotros meditamos, tenemos mucho que ahorrar. Anoche hablaba con alguien, mi pastor, que lo admito, lo he admirado desde que soy muy joven, porque fue un hombre joven que en los pies de Dios siempre ha tenido mucho temor y ha enseñado a sus hijos de tal manera. Y él me decía anoche algo tan profundo que gloria a Dios por estas personas que entienden estas cosas. Mi pastor, él decía, mis hijos eh, estudian una carrera profesional hoy, no para ellos ser grandes, sino para que ayuden
a que la gente entienda mejor el caminar con Dios. O sea, ellos estudian carreras para el beneficio del reino de los cielos, para lo que el Señor nos envió. Amén, Que qué poca bueno. gente entiende eso, pastor. Y yo decía, de hecho llegamos al tema porque cuando yo no tenía hijos y estaba muy joven, en la época antes de irme a vivir a Bogotá, yo siempre lo escuché predicar a él, decir que él corregía a sus hijos, que él tenía, y decía el nombre de sus hijos, yo tenía que pegarle a fulano, y yo lo ministraba con la chancleta, él decía, y yo le Mm, pegaba y le decía, él decía que él cogía a su hijo y le decía, hijo, te voy a pegar por esto y esto y esto y esto, y de él dice que en esa época no se hablaba tanto de cómo corregir a los hijos como hoy día. Por lo menos nosotros no podemos decir que no, que nos es mucho más difícil porque mi pastor por lo general siempre está en charlas de familia, nos enseña cómo ser padres, porque ya es un hombre que tiene la sabiduría para esto. Entonces, digamos, en esa época no había gente que te hablara de cómo criar a tus hijos. Y yo siempre admiré esa sabiduría con la que él hablaba, y de hecho siempre he dicho que lo he puesto en práctica con Elizabeth, hoy día con Nicolás, decirle te voy a pegar por esto y esto para que eso se corrija. Y no es como hacemos nosotros como padres a veces, mi pastor, que gritamos y nos cogemos y le pegamos, ya el niño no entiende, no sabe por qué nosotros estamos haciendo esa gritería, porque ellos a veces como niños entienden hasta donde quieren, pero si nosotros como padres empezamos a explicarle a ellos tantas cosas, nos vamos a evitar otras cuando estén más grandes. Y usted ve esos niños hoy día, mi pastor tiene una niña y un niño, y hoy día los veo andar en el pueblo, y son jóvenes de que uno los admira, son ejemplos. Y anoche que escuchaba al papá decir que mis hijos estudian una carrera profesional para ayudar a extender el reino de los cielos, yo decía, wow, qué bonito que uno de verdad críe hijos así, que mediten en la palabra, que su caminar esté guiado por la palabra, ¿sí? Que nuestros hijos sean ejemplo de lo que predicamos, porque muchas veces predicamos tantas cosas, pero en nuestra vida no se vive, mi pastor. mm, qué Y tremendo, ¿no? Mm, eso me aterra. sí, y qué bonito que los conozca, que no fue que se lo contaron, no, lo que está viendo la evidencia de que sí es verdad, sí es posible, y en qué tiempo, ¿no? Cualquiera dirá, uy, hace 50 años atrás, bueno, no, ahorita, en el siglo XXI, año 2024, que poder ver a unos jóvenes que se guardan para Dios. Mientras hablaba acerca, voy a hacer una acotación de dos cositas que habló Viviana que me parecen súper importantes, que esto como pueblo de Dios debemos saber. Pero quería contarles del testimonio de una niña, de una niña boliviana, que sus padres, para cumplir sus 15 años, le dijeron a la niña, ¿qué quiere? ¿Qué quiere de regalo? ¿Qué quieres, mamita, de regalo para tus 15 años? Y fue sorprendente lo que ella pidió. Ella pidió poder ir al mundo árabe a repartir Biblias. Ella dijo, mamá, papá, regálenme el viaje allá, al mundo árabe, y denme unas cajas de Biblias para ir a regalar Biblias. Es todo lo que pido de regalo. Wow, qué papá, qué mamá, Dios mío, qué alegría tener hijos así, tan jóvenes, pensando en los que no conocen la palabra de Dios, en los que no, a esos pueblos que uno dice, todo el mundo conoce, es porque para nosotros es fácil. Para usted es fácil cambiar de pastor cada 3 minutos por el chat, ¿sí o no? Para usted es fácil. Usted, ay, no me gustó este, pues cambia al otro. Ah, no me gustó el otro, no, es muy jocoso, el otro muy serio, el otro, ay Dios, eso aquí tenemos. Pero allá no, allá les tocas por pedacitos, por pedacitos. Ni siquiera un versículo completo, no, les toca es como unir, en 10 papelitos viene un versículo. Para nosotros es fácil, para nosotros es muy fácil, por favor. Allá para que una persona se convierta al Señor se expone la vida, porque allá premian al que le quite la vida a alguien que lee la Biblia. Entonces, y lo segundo que quería decir es que usted habló de premeditación.
premeditación. Yo no sé si ustedes han conocido la palabra pecados no de muerte y pecados de muerte. Pues resulta que cuando uno premedita pecar, ese es el verdadero pecado. Es cuando se idea, cuando se maquina, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Ese es el verdadero pecado. Ese pecado que no es intencional, que uno dice, yo dije una mentira y no sabía que estaba diciendo mentiras, ¿cierto? El pecado verdadero, el que ofende a Dios, es el que se programa, el que dice, voy a estar con otra mujer que no es la que le corresponde. Voy a maquinar la idea. Por eso Esaú maquinó la idea, Esaú premeditó cómo vender su primogenitura, la menospreció. Balaán, el gran profeta de Dios, premeditó cómo hacerle daño al pueblo de Dios por lucro, por dinero. ¿Sí? Por eso es hermoso lo que dice, meditaré en tus caminos, meditaré. O sea, poner en una balanza, ¿vale la pena pecar? ¿Vale la pena perder todo? Como alguien decía, lo que estoy perdiendo vale la pena por lo que estoy ganando. Pongámoslo en una balanza. Melvita, culminemos por hoy, por favor. Amén, mi pastor. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré. De verdad que em, el, el conocer uno la palabra, el entenderla, porque es que a veces uno, sí lee, ay, qué pesa. Pero cuando ya usted saca el saborcito, Mm, entonces ahí es cuando uno se regocija, cuando uno se alegra, cuando uno quiere más tiempo en lo que le gusta, ¿no? Decía el pastor, cuando a uno le gusta algo, no es trabajo, ¿cierto? Entonces, el regocijarnos en los estatutos, en lo que él manda, o sea, entre más uno lee la palabra, entre más uno ve, uno encuentra cosas, perdón, uno encuentra cosas que le dan sabor a la vida de uno, que le dan gusto. Y yo he escuchado esas palabras hace mucho tiempo y decía uno, pero ¿qué fue? O sea, no, pero sí, pastor. Cuando uno verdaderamente se mete en el cuento de entender la palabra, de leerla con entendimiento, porque no es solo leerla y repetir, sino leerla con entendimiento, dice uno, wow, hay tantas cosas escondidas entre líneas cuando uno lee, que uno dice, Señor, es impresionante que uno se hubiera perdido tanto tiempo, nos hubiéramos ahorrado tantas mm, cosas, pastor, pero, claro. pero bueno, pues es el tiempo, ¿no? Y uno es el que decide no olvidarse de sus palabras, como dice ahí, no me olvidaré de tus palabras, o sea, no me olvidaré. Por más que sea, uno puede estar en una situación difícil, uno puede decir, ya no quiero más, me quiero largar, no quiero, pero al final dice algo, ¿por qué? O sea, va a dejar esto y es tremendo mi pastor porque, o sea, voy a contarles algo y yo sé que esto va a salir por Facebook y tal vez alguien lo vaya a ver, pero, pero voy Mm, a contarlo. Cuando dice, me regocijaré en tus estatutos, yo me sentía muy mal, mi pastor, porque pues obviamente para nadie es un secreto que mi familia no es cristiana. Y yo me sentía tan mal de no querer estar con ellos, porque es que, ¿qué habla uno? Sí, o sea, como que dice uno, voy y qué hablamos, qué decimos, o sea, es diferente, mientras que uno con personas que hablan lo mismo que uno no puede durar 3, 4, 5 horas y con ¡ay! Las 8, mm, corramos. Entonces, ¿qué es eso? Uno se deleita, uno se regocija hablando del Señor, en las experiencias de los demás, en lo que vivimos, en que oramos. Eso es muy bonito, mi pastor. Y es duro cuando uno no puede compartir eso con la familia, pero yo sé que pronto mi familia va a compartir eso conmigo. Entonces sí, es eso, o sea, uno se regocija mucho en las cosas del Señor, en la palabra del Señor, en todo lo que Él hace, los milagros, visiones, sueños, la palabra, la oración, es impresionante, todas esas cosas. Entonces, no me olvidaré de tus palabras, guardar siempre eso, no me olvidaré. Por más que pase lo que pase, siempre va a haber alguito en la memoria sí, y no va a dejar que nos olvidemos de la palabra del Señor y de lo que hemos aprendido.
Puede que hayamos aprendido de toda la Biblia, hemos aprendido un versículo y eso lo tengamos ahí, pues ahí va a estar. Y ese va a ser el rema para nuestras vidas. Amén. Sí, amén. Bueno, pues agradecer mucho, mucho estas intervenciones, exponer la palabra de Dios y de la manera en que se puede hacer es lo más edificante. Desde un corazón humilde, sencillo, enseñable y no dejar de que se nos vaya la palabra, que todo un día sin meditar en la palabra, que no sea eso posible, sino más bien uno decir, no, tal versículo se me vino a la memoria y ahí me quedé. Ahí me quedé orando ese versículo, diciéndole, Dios, explícame, enséñame. Bueno, ¿por qué? Porque es lo único que nos mantendrá conectados al Señor, ¿sí? Uno puede a veces orar muchas cosas, pero qué bueno es orar la palabra, orar la oración escritural. Amén. Melvita y Vivianita, mil y mil gracias por ayudarnos a poner en contexto. Sé que son muy edificantes estos temas y más cuando tenemos el hilo, un hilo conductual que no nos va a dejar salir de ahí. Aquí vamos a entender, mire, ahorita estamos apenas iniciando, pero deje que vayamos como por mitad de camino. Esto va a ser impresionante. Cada día tendremos más personas en estas plataformas. Es nuestro trabajo, es nuestro trabajo. Cuando uno no puede explicar, uno dice, mire, conéctese, únicamente conéctese, que ahí están las personas que se dedican a estudiar y nos explican mejor todo. Amén. Entonces, una vez más, mil gracias a todos ustedes. Gracias por haberse conectado. Procure ingresar mañana también con un invitado, con dos, con tres, con un familiar. Asiste en otro país, mándele el link. Dígale, mire, lo invitamos a leer el Salmo 119. Mañana la tercera parte con la ayuda de Dios, del verso 17 al verso 24. Por hoy que tengan un feliz resto de día, que la pasen muy bien y a meditar en la palabra. Bendiciones.